Bienvenidos amigos y hermanos al canal Estudiantes de la Palabra. Este es el lugar donde exploramos juntos la historia y los mensajes de la Biblia de una manera sencilla pero a la vez profunda. Si acabas de descubrirnos, te doy la más cordial bienvenida y te invito a suscribirte y a activar esa campanita. ¿Por qué? Porque en este canal ya puedes encontrar estudios completos de los libros de Génesis, Éxodo y Levítico, y hoy estamos de celebración. Comenzamos un nuevo viaje, una nueva aventura con el libro de Números. Este es un libro fascinante, lleno de organización, propósito y preparación para la gran meta, la entrada en la tierra prometida. Así que sin más, empecemos. El libro de Números nos sitúa en un lugar muy familiar, el desierto del Sinaí. Justo allí, al pie de la montaña donde el pueblo de Israel había recibido la ley y todas las instrucciones de Dios, comienza nuestra historia. El pueblo se estaba preparando para avanzar, para dejar atrás el campamento y marchar hacia adelante. Y es en ese momento que el Señor habla con Moisés y le da una orden muy específica: realizar un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. La instrucción era clara. Debían contar a todos los hombres mayores de 20 años, aquellos que eran aptos para ir a la guerra, organizados tribu por tribu y familia por familia. Ahora podríamos pensar que esto era solo un trámite administrativo, una simple lista de nombres, pero era mucho más que eso. Este censo no era un simple registro, era una manera poderosa de ordenar al pueblo. Era una forma de mostrar que cada persona, cada familia, tenía un lugar, una identidad y una misión dentro del plan de Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden, y antes de que su pueblo diera el primer paso hacia la tierra prometida, Él quería que todo estuviera perfectamente establecido. Para llevar a cabo esta tarea monumental, Moisés y Aarón fueron los encargados de la organización general, y contaron con la ayuda de un líder de cada una de las 12 tribus. Así, comenzaron a contar a los descendientes de Rubén, de Simeón, de Judá, de Isaacar, de Zabulón. Siguieron con los hijos de José, es decir, Efraín y Manasés, y luego Benjamín, Dan, Aser, Gad y Neftalí. Cada tribu fue registrada con un cuidado impresionante, y al final, el resultado fue asombroso. Los hombres aptos para la guerra sumaron más de 600,000. Imaginen la magnitud. Era un pueblo numeroso, un ejército fuerte, pero lo más importante era que se trataba de un pueblo elegido por Dios para llevar su nombre entre todas las naciones. Sin embargo, en medio de este conteo masivo, hubo una tribu que no fue incluida con las demás, la tribu de Leví. Dios mismo la apartó con un propósito especial. Su misión no estaría en el campo de batalla, sino en el servicio sagrado del tabernáculo. Los levitas serían los encargados de cuidar los objetos sagrados y de asistir a los sacerdotes en sus funciones. Su guerra no sería con espada y escudo, sino una batalla espiritual. Su deber era guardar y proteger la presencia de Dios en medio del campamento. Su llamado era diferente, pero igual de crucial. Una vez completado el censo, el Señor no se detuvo ahí. Dio instrucciones detalladas sobre cómo debía acampar el pueblo de Israel. No podían establecerse de cualquier manera, de forma desordenada. Debían organizarse de una manera muy específica, todos alrededor del tabernáculo, esa tienda que representaba la presencia tangible de Dios entre ellos. La disposición del campamento era un mapa viviente de sus prioridades. En el centro de todo, como el corazón palpitante de la comunidad, debía estar el tabernáculo, y rodeándolo, formando una especie de barrera sagrada, acamparían los levitas, protegiendo el santuario de cualquier acceso no autorizado. Luego, alrededor de este núcleo sagrado, se distribuirían las demás tribus. Al oriente, de cara al sol naciente, acamparía la tribu de Judá, junto con Isaacar y Zabulón.
Ellos tendrían el honor de ser los primeros en marchar cuando la nube se levantara y el pueblo avanzara. Al sur se ubicarían las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, en la parte posterior, estarían Efraín, Manasés y Benjamín. Y finalmente, al norte, acamparían las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Cada grupo de tribus tenía su propio estandarte, una bandera que los identificaba y los unía bajo un mismo liderazgo. Todo el campamento estaba organizado no solo como un gran y poderoso ejército, sino también como una inmensa familia, con Dios habitando literalmente en el centro de sus vidas. No había lugar para la confusión ni el caos. Este orden divino era un recordatorio constante de que Dios estaba presente en medio de su pueblo y que Él guiaba cada uno de sus pasos. Avanzando al capítulo 3, el Señor vuelve a hablar con Moisés, esta vez enfocándose específicamente en los levitas, esa tribu que había sido apartada para el servicio sagrado. Le recuerda que Aarón y sus hijos eran los sacerdotes, los únicos autorizados para ofrecer los sacrificios y ministrar ante el altar. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero aquí se menciona una historia trágica y aleccionadora. Nadab y Abiú habían muerto delante del Señor porque ofrecieron fuego extraño, es decir, un fuego que Dios no había ordenado. Fue una lección dolorosa, pero necesaria, que enseñó a todo el pueblo que servir a Dios requiere obediencia absoluta y una profunda reverencia. No se puede servir a Dios a nuestra manera, sino a la suya. Después de este recordatorio, el Señor ordena que los levitas sean presentados formalmente ante el sacerdote Aarón para ayudarlo en el servicio del tabernáculo. Ellos serían los guardianes del santuario, de sus utensilios y de todo lo relacionado con el culto. La regla era estricta. Ningún extraño, nadie que no fuera levita, podía acercarse al tabernáculo, porque era un lugar santo, consagrado únicamente para el servicio a Dios. Y aquí viene una de las enseñanzas más hermosas de estos capítulos. Dios establece que los levitas serían los sustitutos de todos los primogénitos de Israel. ¿Recuerdan la historia del Éxodo? Cuando Dios libró al pueblo de Egipto, salvó a los primogénitos israelitas durante la última plaga, y por tanto los reclamó como suyos. Pero ahora, en lugar de que cada familia tuviera que entregar a su hijo primogénito para el servicio del templo, Dios, en su sabiduría, tomó a toda la tribu de Leví para que cumpliera esa función. Los levitas representarían a los primogénitos de todo el pueblo y servirían a Dios en su nombre. Entonces, el Señor pidió que se hiciera otro censo, esta vez solo de los levitas, contando a todos los varones desde un mes de edad en adelante. Y se contaron por familias, los hijos de Gersón, los hijos de Coat y los hijos de Merari. A cada una de estas familias se le asignó una tarea específica, un rol vital en el funcionamiento del tabernáculo. Los gersonitas eran responsables de cuidar las cortinas, las cubiertas y las entradas. Los coatitas tenían el trabajo más delicado, transportar los objetos más sagrados del santuario, como el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro y los altares. Finalmente, los meraritas se encargaban de toda la estructura física del tabernáculo, las tablas, las columnas, las bases, todo el andamiaje que lo sostenía. Dios asignó a cada grupo su trabajo, su responsabilidad y su lugar exacto en el campamento. De esta manera todos sabían cuál era su deber y al mismo tiempo comprendían una verdad fundamental. El servicio a Dios no se trata de buscar grandeza o reconocimiento, sino de ser fiel y obediente en la tarea asignada. Cada uno tenía un papel importante, desde el que cuidaba el arca del pacto hasta el que simplemente levantaba una cuerda o sostenía una estaca. Al final de este censo, se contaron todos los levitas y también todos los primogénitos del pueblo.
y se hizo un intercambio simbólico. Por cada primogénito de Israel, había un levita que lo representaba en el servicio a Dios. Pero resultó que había un poco más de primogénitos que de levitas. ¿Y qué pasó con los que sobraban? Fueron redimidos, es decir, rescatados mediante el pago de una ofrenda de plata que se entregó a Aarón y a sus hijos. De esta manera, todo quedó en perfecto equilibrio, mostrando una vez más que nuestro Señor es justo y ordenado en todo lo que hace. Así, a través de estos detalles, el pueblo de Israel estaba aprendiendo paso a paso a vivir bajo la dirección de Dios. Cada detalle tenía un propósito profundo: el orden del campamento, el censo de los hombres, la separación de los levitas y, sobre todo, la posición del tabernáculo en el centro de todo. Todo esto enseñaba una verdad eterna y central. Dios debe ser el centro de la vida de su pueblo. Nada debe hacerse sin Él, y cada movimiento, cada decisión debe ser conforme a su guía. Así, vemos que Israel no era simplemente una nación en formación, era una comunidad de fe, guiada por la presencia viva de Dios, aprendiendo a confiar, a obedecer y a caminar en unidad bajo su perfecta dirección. Y así concluyen los primeros capítulos del libro de Números, donde el Señor comienza a organizar y a preparar a su pueblo para la increíble travesía que les esperaba hacia la tierra prometida. Si alguna vez te has preguntado cómo se organizaba una nación entera en medio de la nada, estos capítulos nos dan una lección impresionante de orden divino y propósito. En este punto de la historia, Dios sigue preparando a su pueblo para caminar en santidad y obediencia. Y para eso, cada detalle cuenta. El Señor le pide a Moisés que haga un censo muy específico de los levitas, pero esta vez solo de los hombres entre 30 y 50 años. ¿Por qué esta edad? Porque era la plenitud de su fuerza, el momento ideal para asumir las tareas más importantes del tabernáculo. La tribu de Leví no era un grupo monolítico. Estaba dividida en familias y cada una tenía una misión sagrada. Era como una maquinaria celestial donde cada engranaje era vital. Pensemos en los coatitas. A ellos les tocó la responsabilidad más delicada y honorable: transportar los objetos más sagrados del santuario, el arca del testimonio, la mesa de la proposición, el candelabro, todo lo que representaba la presencia misma de Dios. Pero había una regla de oro: no podían tocarlos directamente ni verlos descubiertos. Imaginen la escena. Antes de que el campamento se moviera, Aarón y sus hijos entraban al lugar santísimo. Cubrían el arca con el velo, luego con pieles finas y una tela azul. Después, envolvían cuidadosamente cada uno de los demás objetos sagrados. Solo cuando todo estaba protegido, los coatitas podían entrar. Con un respeto profundo, levantaban estas cargas sobre sus hombros. No se trataba de fuerza, sino de reverencia. Un solo error podía ser fatal, porque estaban manejando lo santo, lo apartado para Dios. Luego estaban los gersonitas. Su tarea era diferente, pero igual de crucial. Ellos se encargaban de transportar todas las cortinas, las cubiertas y las cuerdas del tabernáculo, todo el vestido del santuario. Aunque sus cargas eran más livianas, sin ellas, el tabernáculo no podría ser levantado. Eran los que garantizaban que la morada de Dios estuviera protegida del sol abrasador y los vientos del desierto. Y por último, pero no menos importante, los meraritas. A ellos les tocó el trabajo pesado. Eran los responsables de las tablas, las columnas, las bases y todos los soportes que formaban el esqueleto del tabernáculo. Su carga era tan voluminosa que Dios mismo dispuso que usaran carros y bueyes para facilitar el transporte. Esto nos enseña algo increíble. Dios no solo da responsabilidades, también provee los medios para cumplirlas. Todo este sistema funcionaba con una precisión asombrosa.
Cada familia de levitas estaba bajo la supervisión de los hijos de Aarón, y nadie hacía lo que quería, sino lo que Dios había mandado. Era una lección práctica de que servir al Señor es un trabajo en equipo, donde la obediencia y el cuidado son más importantes que el protagonismo. Cada persona, con su don y su tarea, contribuía a la obra de Dios. Pero la preparación de Israel no era solo logística, también era espiritual. Dios le dio a Moisés instrucciones claras sobre la pureza del campamento. Cualquier persona con una enfermedad contagiosa o que hubiera tocado un cadáver debía permanecer fuera del campamento hasta purificarse. Esto no era un acto de rechazo, sino una forma de enseñar una verdad fundamental. La santidad de Dios no puede coexistir con la impureza. El campamento era el lugar donde Dios habitaba y debía reflejar su pureza. Además, se establecieron leyes para resolver conflictos entre las personas. Si alguien dañaba a su prójimo, no bastaba con pedir perdón a Dios. Debía confesar su falta, restituir el daño causado y añadir un 20% más como compensación. La fe se demostraba con hechos. Era un llamado a la justicia y a la responsabilidad, a reparar las relaciones rotas aquí en la tierra. En medio de estas leyes encontramos una muy particular, la ley de los celos. Si un hombre sospechaba de la infidelidad de su esposa, pero no tenía pruebas, la llevaba ante el sacerdote. Allí se realizaba un ritual con aguas de amargura. Si ella era inocente, nada le sucedía. Pero si era culpable, la maldición se manifestaría en su cuerpo. Era una práctica que puede parecernos extraña, pero mostraba que, en asuntos donde la verdad humana no puede llegar, Dios interviene para traer justicia y claridad. Y hablando de dedicación, el capítulo 6 nos presenta el voto del Nazareo. Este era un voto voluntario y hermoso. Cualquier hombre o mujer podía decidir consagrarse a Dios por un tiempo. Durante ese período se abstenían del vino y de todo producto de la uva. No se cortaban el cabello y evitaban cualquier contacto con la muerte. Su cabello largo era una corona, una señal visible para todos de que estaban apartados para el Señor. Personajes como Sansón, Samuel y Juan el Bautista vivieron bajo este tipo de consagración. Era una forma de decirle a Dios: por este tiempo, mi vida te pertenece por completo. Finalmente, después de todo este orden y estas leyes, Dios le regala a su pueblo una de las bendiciones más preciosas de toda la Escritura. Le dice a Moisés que instruya a Aarón y a sus hijos para que bendigan a Israel de esta manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pensemos en el poder de estas palabras. No es solo un deseo de prosperidad, es la protección de Dios, su favor brillando sobre ti, su misericordia cubriendo tus fallas y, sobre todo, su paz, esa paz que va más allá de las circunstancias. Era el recordatorio constante de que, aunque estuvieran en un desierto hostil, no estaban solos. El Dios del universo los cuidaba, los organizaba y anhelaba bendecirlos. Así, Israel aprendía que el camino hacia la tierra prometida no era solo una marcha física, sino una transformación del corazón. Requería orden, pureza, obediencia y una devoción total. Dios no estaba formándose. En este momento entramos en una de las historias más fascinantes de la Biblia, un momento en que el pueblo de Israel aprendió a vivir en la presencia directa de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se organizaba un pueblo entero en el desierto, no solo para sobrevivir, sino para adorar? Quédate conmigo porque lo que descubrirás hoy te va a sorprender. Justo después de que Moisés levantara el majestuoso tabernáculo, esa tienda sagrada que sería el hogar de Dios entre ellos, sucedió algo increíble.
Los líderes de las 12 tribus de Israel, uno por uno, se presentaron con regalos. No eran regalos cualquiera. Imagínense la escena. Llegaron con 12 carros relucientes y 24 bueyes fuertes. Era una ofrenda de corazón, una forma de decir: Señor, aquí estamos, listos para servirte y apoyar tu obra. Y Dios, en su infinita sabiduría, le dijo a Moisés cómo repartir estos recursos. Los carros y bueyes no eran para todos. A los hijos de Gersón, que transportaban las cortinas y telas del tabernáculo, les dieron 2 carros y 4 bueyes. A los hijos de Merari, que tenían la tarea más pesada de cargar las columnas y las bases, les dieron el doble: 4 carros y 8 bueyes. Pero aquí viene lo más interesante. A los hijos de Coat, que llevaban los objetos más sagrados, como el arca del pacto, no se les dio nada. ¿Por qué? Porque su servicio era tan sagrado que debía hacerse al hombro, con reverencia y honor. Esto nos enseña que no todas las tareas son iguales y que las cosas más valiosas requieren nuestro esfuerzo más personal y directo. Pero las ofrendas no terminaron ahí. Durante 12 días seguidos, cada día, el príncipe de una tribu diferente se acercaba para dedicar el altar. Era una celebración épica. Cada uno traía lo mismo: una bandeja de plata llena de harina con aceite, un incensario de oro con incienso y animales para los sacrificios. Aunque la ofrenda era la misma, cada tribu tuvo su propio día para brillar, mostrando la unidad y el compromiso de todo el pueblo. Era como si cada familia de Israel dijera: nosotros también somos parte de este pacto. Queremos darte lo mejor de nosotros, Dios nuestro. Al final de los 12 días, la suma de todas las ofrendas era impresionante, un símbolo de la entrega total de la nación. Y justo después de este acto masivo de adoración, la Biblia nos cuenta algo extraordinario. Moisés entraba al tabernáculo para hablar con Dios y escuchaba su voz directamente desde encima del arca del pacto. Imagínense ese privilegio. El líder escuchando la voz de Dios en medio de un pueblo que acababa de entregarle su corazón. Luego, la historia nos lleva a un detalle lleno de simbolismo. Dios le ordenó a Aarón que encendiera las 7 lámparas del candelabro de oro. Y Aarón lo hizo, y la luz de esas lámparas iluminó el lugar santo. Esa luz no era solo para ver, representaba la presencia constante de Dios, su guía luminosa en medio de la oscuridad. Era un recordatorio diario de que Él es la luz del mundo. Después, el enfoque se centra en los levitas, los siervos del tabernáculo. Dios ordenó que fueran purificados y consagrados. Este no era un simple lavado, era un ritual profundo. Se rociaban con agua, se afeitaban todo el cuerpo y lavaban sus ropas, simbolizando una limpieza total, por dentro y por fuera. Luego, todo el pueblo de Israel ponía sus manos sobre ellos, como diciendo: estos hombres nos representan, los dedicamos a ti, Señor. Desde ese día, los levitas pertenecían a Dios de una manera especial, en sustitución de los primogénitos de Israel. Dios mismo estableció las reglas de su servicio. Trabajarían desde los 25 hasta los 50 años. Todo estaba perfectamente organizado, mostrando que el servicio a Dios requiere orden, pureza y dedicación. Y justo cuando pensamos que ya hemos visto todo, llega un momento conmovedor. Había pasado un año desde la liberación de Egipto, y era tiempo de celebrar la primera Pascua en el desierto. El pueblo obedeció y celebró el recordatorio de su libertad. Pero un grupo de hombres no pudo participar porque estaban impuros ceremonialmente. En lugar de resignarse, se acercaron a Moisés y le preguntaron: ¿por qué vamos a quedarnos fuera? Moisés, mostrando una humildad increíble, no les dio una respuesta rápida, sino que fue a consultar a Dios, y la respuesta de Dios fue pura misericordia.
Dijo que aquellos que no pudieran celebrar la Pascua en la fecha señalada, ya sea por impureza o por estar de viaje, podrían hacerlo un mes después. ¡Qué increíble! Dios no excluye a nadie que tenga un corazón sincero y un deseo de honrarlo. Nos muestra que sus reglas no son para castigar, sino para guiar, y que siempre hay un camino para aquellos que lo buscan de verdad. Finalmente, el relato termina con una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia: la guía de Dios en el desierto. Durante el día, una nube cubría el tabernáculo, y por la noche, esa nube se convertía en una columna de fuego. Era la señal. Si la nube se levantaba, el pueblo empacaba y se ponía en marcha. Si la nube se detenía, acampaban, sin importar si era por un día, una semana o un mes. No se movían ni un centímetro sin la señal de Dios. Imaginen la seguridad y la paz de saber que cada paso que das está guiado directamente por el Creador del universo. Estos capítulos nos pintan un cuadro asombroso de cómo es vivir en comunión con Dios, ofreciendo con alegría, sirviendo con pureza, celebrando su redención y caminando bajo su guía perfecta. La lección para nosotros hoy es clara y poderosa. Dios desea que vivamos en orden, en santidad y en obediencia. Nos invita a servirle con lo mejor que tenemos, a esperar su dirección en cada decisión y, sobre todo, a no dar un solo paso sin él. Continuamos nuestro viaje por el desierto junto al pueblo de Israel, explorando 3 capítulos llenos de lecciones poderosas. Números 10, 11 y 12. Veremos cómo Dios guía a su pueblo con un orden perfecto, pero también cómo la naturaleza humana se resiste, trayendo consecuencias inesperadas. Prepárense, porque esta historia tiene mucho que enseñarnos. Después de consagrarse al pie del monte Sinaí, el pueblo de Israel estaba listo para moverse. Habían aprendido a obedecer la nube que representaba la presencia de Dios. Cada tribu conocía su lugar y cada levita su tarea. Ahora, en el capítulo 10, Dios da una nueva instrucción. Moisés debía fabricar 2 trompetas de plata. Estas no eran simples instrumentos musicales, eran la voz de Dios para organizar al pueblo. Imaginen la escena. Si sonaban ambas trompetas, toda la congregación se reunía en la puerta del tabernáculo. Si sonaba solo una, acudían los príncipes, los líderes de las tribus. Y si sonaban con alarma, era la señal de que el campamento debía levantarse y marchar. Era un sistema de comunicación divino, una manera ordenada de mover a cientos de miles de personas. Las trompetas también se tocaban en la guerra, como un clamor para que Dios les diera la victoria, y en los días de fiesta como un símbolo de alegría y gratitud. Eran, en esencia, la voz del cielo guiando cada paso de Israel. Y finalmente llegó el día. La nube que cubría el tabernáculo se levantó. Era el día 20 del segundo mes del segundo año desde su salida de Egipto. La señal era clara. Era hora de partir. Después de casi un año acampados, el pueblo comenzó su viaje por el desierto del Parán. Fue un momento solemne, el primer movimiento de la nación bajo la guía directa de Dios. El campamento se levantó en un orden perfecto. Primero la tribu de Judá, luego los levitas llevando el tabernáculo, y así sucesivamente, cada grupo en su lugar. Nadie se movía por impulso, sino en obediencia a la señal divina. En medio de esta organización, Moisés le hace una invitación a su cuñado Hobab. Le dice: «Nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien a Israel». Aunque Hobab duda, Moisés insiste: «No nos dejes, porque tú conoces los lugares donde debemos acampar en el desierto, y serás para nosotros como nuestros ojos». Era un gesto de hermandad, reconociendo que la sabiduría humana también es un regalo. Cada vez que el arca del pacto
que representaba el trono de Dios, iniciaba la marcha, Moisés oraba con fervor. Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Y cuando el arca se detenía, decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Cada movimiento estaba envuelto en oración, reconociendo que sin Dios no podían avanzar ni descansar. Pero esta armonía no duró mucho. En el capítulo 11, la fragilidad humana empieza a manifestarse. El pueblo se cansó del viaje, del calor, del esfuerzo, y comenzaron a quejarse. Sus murmuraciones llegaron a oídos de Dios, y su ira se encendió. Un fuego divino consumió uno de los extremos del campamento. Aterrorizados, clamaron a Moisés, quien oró al Señor, y el fuego se detuvo. Aquel lugar fue llamado Tabera, que significa fuego encendido, un sombrío recordatorio de las consecuencias de la queja. Sin embargo, la lección no fue aprendida. Poco después surgió una queja aún más profunda. Un grupo de extranjeros, entre ellos y luego el resto del pueblo, comenzaron a llorar por no tener carne. Decían: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Su memoria selectiva había olvidado la esclavitud y ahora despreciaban el maná, el pan del cielo que Dios les daba cada día. Lo llamaban este pan tan liviano. ¡Qué terrible ironía! Añoraban los sabores de la esclavitud y despreciaban la provisión milagrosa de la libertad. Esta constante queja agotó a Moisés. Con el corazón roto, se desahogó ante Dios. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué he hallado yo esta carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los concebí o los di a luz? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Era la oración honesta de un líder abrumado, no una queja rebelde. Dios, en su inmensa misericordia, respondió a Moisés. Le ordenó reunir a 70 ancianos de Israel, hombres sabios y de buena reputación, para que compartieran la carga del liderazgo. Dios tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre ellos. Cuando el espíritu reposó en los 70, comenzaron a profetizar, una señal clara de que Dios los había capacitado para ayudar. Y en cuanto a la petición de carne del pueblo, Dios también respondió, pero con una advertencia. Les dijo que tendrían carne, no por un día, sino por un mes entero, hasta que les salga por las narices y la aborrezcáis. Moisés dudó, preguntándose cómo sería posible alimentar a tanta gente. Pero Dios le respondió con una pregunta poderosa. ¿Acaso se ha acortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra. Al día siguiente, un viento enviado por Dios trajo una cantidad increíble de codornices del mar, cubriendo el campamento por completo. La gente pasó 2 días enteros recogiéndolas. Pero aquí viene la parte trágica. Mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes de que pudieran digerirla, la ira del Señor se encendió de nuevo, y una plaga muy grande cayó sobre ellos. Aquel lugar fue nombrado Kibrot Hataava, que significa sepulcros de la codicia. Una lección brutal. A veces, Dios nos da lo que pedimos con obstinación para enseñarnos que nuestros deseos, si no están alineados con su voluntad, pueden llevarnos a la ruina. El pueblo se movió de allí a Haserot, pero los problemas no terminaron. Esta vez, el conflicto surgió desde el círculo más íntimo de Moisés. En el capítulo 12, sus propios hermanos, María y Aarón, comenzaron a hablar en su contra. El pretexto era su esposa Cusita, pero la raíz del problema era la envidia espiritual. Decían: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Estaban cuestionando la autoridad única que Dios le había dado a Moisés. Y aquí, la Biblia nos revela algo increíble sobre el carácter de Moisés. Dice que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Él no se defendió, no respondió con ira. Dejó que Dios fuera su defensor. Y Dios respondió. Llamó a Moisés, a Aarón y María al tabernáculo. Descendió en la columna de nube y les habló directamente a Aarón y María. Les dijo que con los profetas hablaba en visiones o sueños, pero con su siervo Moisés hablaba cara a cara, claramente, como un amigo. Y les preguntó, ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió, y cuando la nube se apartó del tabernáculo, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón, aterrorizado al verla, suplicó a Moisés, reconociendo su pecado y pidiendo misericordia. Moisés, con un corazón lleno de compasión, clamó inmediatamente a Dios. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. El Señor escuchó, pero como disciplina, ordenó que María fuera expulsada del campamento por 7 días. El pueblo entero tuvo que detener su marcha y esperar a que ella fuera sanada y purificada. Fue una lección contundente para todos. El liderazgo establecido por Dios debe ser respetado. Estos 3 capítulos nos dejan un mensaje claro. Dios guía a su pueblo con orden y ternura, pero también disciplina la desobediencia y la rebelión. Nos enseñan que la queja, la codicia y la envidia son veneno para nuestro caminar espiritual. Israel estaba en una escuela intensiva en el desierto, aprendiendo a depender de Dios para todo, su dirección, su alimento y su liderazgo. Cada prueba, cada milagro y cada error eran lecciones de fe en su camino hacia la tierra prometida. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio. Espero que estas historias te inspiren a confiar más en la guía de Dios y a cuidar tu corazón de la queja y la envidia. Si este video te ha gustado, por favor, dale like, compártelo y no olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo episodio. Nos vemos pronto.